13,53. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciará en la Cumbre Iberoamericana de Andorra que España pondrá vacunas a disposición de los países de América Latina para combatir la pandemia de coronavirus y que pretende coordinar esta acción con la Unión Europea. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avanzó este martes 20 de abril de 2021 que Sánchez anunciará en ese encuentro que España pondrá vacunas a disposición de Latinoamérica tan pronto como sea posible para hacer frente a la emergencia sanitaria. Lo hacemos porque el acceso a las vacunas tiene que ser equitativo y universal, subrayó la portavoz del gobierno español, antes de recordar que al inicio de este año, el Ejecutivo impulsó un plan de vacunas solidarias. 13,10. El Consejo de Ministros español acordó este martes 20 de abril de 2021 prorrogar las limitaciones a vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica hasta el próximo 11 de mayo, de forma que hasta entonces solo podrán aterrizar en aeropuertos españoles las aeronaves ocupadas por españoles o residentes. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo que la iniciativa se prorroga en la medida en la que la situación sanitaria así lo aconseja. La medida entrará en vigor a las 12 de la noche horas del 27 de abril cuando concluye la actual prórroga y estará vigente hasta las 12 de la noche horas del 11 de mayo. 12,27. 10 de los 19 trabajadores del complejo hotelero Sport Hotels Resort y Spa, donde desde el miércoles se celebrará el plenario de la 27 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, están confinados tras dar positivo por SARS-CoV-2. Según ha informado Andorra, organizadora de la cita, el protocolo sanitario establecido ha permitido detectar y confinar a los 10 positivos y a sus contactos estrechos, quienes están siguiendo un estricto control epidemiológico de sus posibles cadenas de contagio. La cumbre estaba programada para noviembre de 2020, pero fue pospuesta debido a la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de celebrarla de manera presencial. Finalmente, Andorra propuso un formato semipresencial en el que solo se desplazan al Principado 4 delegaciones de países miembros, España y Portugal, por cercanía geográfica, y Guatemala y República Dominicana, anterior y siguiente sede de la cumbre. 11,42. Bulgaria registró este martes 20 de abril de 2021 la mayor cifra de fallecidos por con COVID-19 de 2021 con 217 muertos en las últimas 24 horas, informaron las autoridades sanitarias del país balcánico. Esta cifra roza el récord absoluto de muertos en un día en el socio más pobre de la Unión Europea, UE, que se alcanzó el pasado 1 de diciembre con 221 fallecidos. Bulgaria tiene actualmente la segunda mayor tasa de mortalidad en la UE con una media de 245,7 fallecidos por millón de habitantes en los últimos 14 días, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). En el país de 7 millones de habitantes se han contabilizado casi 15.500 fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. 11,31. El gobierno polaco anunció este martes 20 de abril de 2021 que está acelerando sus planes de vacunación y que prevé haber dado cita para recibir una dosis el 10 de mayo a todo ciudadano que lo desee. El portavoz del gobierno, Michal Dworczyk, informó que el Plan Nacional de Vacunación se está acelerando gracias a los nuevos suministros de vacunas, lo que permitirá aumentar las inscripciones diarias para vacunaciones voluntarias, confirmar una cita para todos los mayores de 18 años que lo deseen para el 10 de mayo y completar el proceso de inmunización en agosto. 11,03. Corea del Sur está discutiendo seriamente con Estados Unidos un acuerdo de permuta para poder obtener vacunas contra el SARS-CoV-2 con mayor rapidez y acelerar su programa de inmunización, que va muy retrasado con respecto a otros países. El canciller surcoreano, Chung Eui-yong, explicó en el Parlamento que el tema se discutió en profundidad con el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, que estuvo de visita en Seúl este pasado fin de semana.
La opción sería que Corea del Sur recibiría un adelanto de sus pedidos de vacunas de Moderna o Pfizer que procederían de fondos de emergencia estadounidense y que después debería devolver lo recibido fabricando en laboratorios domésticos estas vacunas para distribuirlas a otros clientes. F11,00 El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, anunció este martes 20 de abril de 2021 la compra de 4,5 millones de vacunas de BioNTech, Pfizer y Sputnik V contra el coronavirus. Si bien Sanidad no precisó cuándo llegarían estas dosis ni cuántas pertenecerían a cada uno de los fabricantes, sí detalló que el precio que la ANP pagó por ellas fue de $27,5 millones. La ministra de Sanidad, Maya Al-Kaila, se mostró optimista de que las vacunas lleguen pronto a Cisjordania ocupada, permitiendo así lograr la inmunidad colectiva lo antes posible. Hasta el momento, este territorio de unos 3 millones de habitantes ha recibido poco más de 200.000 dosis de vacunas contra el coronavirus, todas ellas donadas principalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero también por China y en menor medida por Rusia e Israel. F10,05 La prefectura de Osaka, en el sur de Japón, pedirá este martes 20 de abril de 2021 al gobierno central que imponga un nuevo estado de emergencia debido al gran incremento de los contagios por SARS-CoV-2, informaron las autoridades locales. Creo que es el momento de tomar medidas enérgicas durante un corto periodo de tiempo, dijo Hirofumi Yoshimura, el gobernador de Osaka, a los periodistas. El flujo de personas y el ritmo acelerado de las variantes están provocando olas de contagios, advirtió Yoshimura, que pidió el cierre de centros comerciales, parques de atracciones y grandes tiendas. Yoshimura también instó a la gente a pasar al teletrabajo, advirtiendo que de lo contrario, no podremos frenar el flujo de personas contagiadas. AFP 9:38 de la mañana, Francia quiere que la reunión de ministros de Exteriores de la UE de este martes 20 de abril de 2021 sirva para trabajar en unos criterios comunes para determinar cuáles son los países de riesgo por el coronavirus y establecer así medidas de protección para con los viajeros de esa procedencia. Ese criterio debe europeizarse lo más rápido posible para evitar que los viajeros puenteen los controles en un país de la Unión Europea desde otro, explicó el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos Clément Beaune en declaraciones a la emisora France Info. Beaune indicó que, a iniciativa de Francia, esa cuestión debe ser abordada en el encuentro de los responsables de Exteriores, e insistió en que los criterios se tienen que basar en razones científicas y no de otro tipo. F9:14 de la mañana, al menos 49 pasajeros de un vuelo entre Nueva Delhi y Hong Kong dieron positivo por coronavirus, dijeron las autoridades hongkonesas, que prohibieron los vuelos provenientes de India, Filipinas y Pakistán para evitar un aumento de los contagios. Todos los pasajeros que dieron positivo volaron a Hong Kong el 4 de abril en un vuelo del operador indio Vistara con capacidad para 188 personas, aunque las autoridades no han informado de cuántos pasajeros viajaron en el avión. Los resultados positivos entre los pasajeros surgieron durante su período de cuarentena obligatorio de 3 semanas que impone Hong Kong. El número de contagios en el vuelo es muy significativo, ya que Hong Kong registra en este momento menos de 50 casos diarios de coronavirus. AFP 8:35 de la mañana, Alemania registró en las 24 horas previas 9.609 positivos y 297 muertes por con COVID-19, con lo que la incidencia se mantiene estable, informó este martes 20 de abril de 2021 el Instituto Robert Koch RKI de Virología. La cifra de nuevos casos es inferior en casi 2.000 personas a la de ayer y en casi 1 millar a la de hace una semana, y lejos a los más de 20.000 que llegaron a registrarse en alguna jornada de las últimas semanas.
No obstante, la incidencia acumulada en los últimos 7 días se mantuvo estable en el país más poblado de la UE, en los 162,4 casos por cada 100.000 habitantes. En total, Alemania acumula 3.163.308 positivos y 80.303 muertes con o por COVID-19. F7:36 de la mañana, India registró este martes 20 de abril de 2021 un nuevo récord de muertes por O con COVID-19, 1.761 en las últimas 24 horas, mientras que el número de infecciones experimentó un ligero descenso, aunque se mantuvo por encima de 250.000. Según los últimos datos del Ministerio de Salud indio, el total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia aumentó a 180.530, mientras que los 259.170 nuevos contagios empujaron la cifra total hasta los 15,3 millones. El lunes se notificaron más de 273.000 nuevos positivos. India es el segundo país más afectado del mundo en términos absolutos, después de Estados Unidos, 32 millones de casos, y ha experimentado un espectacular aumento de las infecciones en las últimas semanas en el marco de una segunda ola de la pandemia, y desde el pasado jueves registra más de 200.000 contagios diarios. FDZC